Muy buenas tardes. Nos encontramos en continuidad con las exposiciones de los alumnos de prácticas profesionales aquí en Círculo Estratega de la Maestría de Ciberdelincuencia de la Universidad Internacional de La Rioja. En esta ocasión tenemos a la abogada Amber Vera. Ella se encuentra en Ecuador. Nos está apoyando con la línea de investigación de ISO 23894 que habla de la inteligencia artificial, principalmente la gestión de riesgos. Esta es su tercera y última exposición acerca del tema de investigación, con el cual cerraremos con las conclusiones y un caso práctico. Adelante, abogada, por favor. Gracias, estimado Jonathan. Eh, sí, me presento. Buenas tardes, mi nombre es Amber Vera, soy abogada en el Ecuador y estoy cursando la maestría de ciberdelincuencia en la UNIR. El día de hoy es la tercera fase de mi exposición, que la voy a centrar al inicio en un breve resumen de las dos primeras exposiciones para hacer un review de todo lo que he hablado en esta investigación y la conclusión a la cual he llegado y cómo he podido poner en práctica este tema de la ISO 23894. Entonces, el título que le he puesto hoy es Gobernanza Práctica y Caso de Éxito. Como ya les comenté en mi perfil, soy abogada en el Ecuador y estoy estudiando la maestría en la UNIR. Entonces, si bien en la primera fase utilizamos la norma ISO/IEC 23894-2023, y la definí sí como una brújula conceptual para entender la naturaleza del riesgo. Y en la segunda fase ya abrí un poco más el espectro al mapa para desglosar la arquitectura de los vectores de ataque y las barreras de seguridad que tienen que existir. Y hoy, en esta tercera fase, vengo a consolidar esto en el terreno más práctico. ¿Ya? Porque si bien en la primera fase hablamos sobre la historia de cómo nace la inteligencia artificial, los lenguajes de la programación, de dónde nacen estos términos, en la segunda fase ya vimos un poco más el tema de los vectores de riesgo. Hoy ya vamos a hablar de la expectativa y esta teoría ya un poco más aplicada y aterrizada. ¿Ya? Entonces voy a presentarles unas conclusiones de esta investigación y más que nada demostrar cómo estas normas y la parte de la teoría se vuelve a la praxis a través de un caso real que se ha ido ejecutando en la firma de trabajo gracias a lo que he aprendido aquí con esta investigación. Entonces vamos a analizar el cumplimiento proactivo de la ISO 23894, que no es un freno burocrático estas normas, sino un habilitador estratégico que permite blindar los activos intangibles más valiosos de una organización, ¿ya? Y estos son su confidencialidad, los datos, su reputación y la seguridad jurídica que ésta tiene. Para dimensionar el valor de las conclusiones que voy a presentar, es indispensable hacer una breve recapitulación de los pilares de esta norma, que si bien los nombré en las primeras fases de la investigación, es importante volver a destacarlas, ¿ya? Si bien esta ISO 23894 no nace de la nada, sino que tiene como su precedente la estructura de la ISO 31000. ¿Ya? Pero, y no obstante a eso, aprendimos que el software tradicional, que es lineal y sistemático, mientras que la inteligencia artificial introduce una variable disruptiva, que es la incertidumbre algorítmica. ¿Por qué? Porque ya hablamos de sistemas dinámicos que sufren de esta deriva de datos y que operan bajo el fenómeno de una black box o una caja negra, lo que dificulta la trazabilidad absoluta de las respuestas que nos brinda la IA. ¿Ya? Entonces iniciamos este camino entendiendo el riesgo desde el diseño, lo que la norma define como la necesidad de segmentar el análisis en cada etapa del ciclo de vida del sistema, desde la concepción de la idea, la adquisición de los datos, el entrenamiento, el despliegue en producción hasta la fase crítica de su retiro definitivo. Finalmente, en la fase anterior, establecimos que los vectores de riesgos técnicos como el envenenamiento de datos o los ataques adversarios impactan directamente en el ámbito legal, que es la materia en la cual yo más me desenvuelvo.
En el contexto de Ecuador, por ejemplo, la operación de un algoritmo que actúa de forma opaca o discriminatoria no solo vulnera directrices éticas, sino que también activa responsabilidades sancionatorias contempladas en la Constitución de la República y, por ejemplo, en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Con este equipaje técnico y legal, ya nos adentramos un poco más a las conclusiones de esta investigación. ¿Cuál es una de las conclusiones a las que yo llego? La necesidad de una gobernanza multidisciplinaria, ¿ya? Un fin definitivo del aislamiento de la tecnología, de la tecnología de la información. Hay que unificar el lenguaje matemático y la responsabilidad jurídica corporativa, ¿ya? La gobernanza de la inteligencia artificial no es un problema que debe ser exclusivo del área de sistemas de ingeniería de software. No, hay que implementar un modelo de lenguaje o un sistema predictivo. Es un proyecto institucional y profundamente multidisciplinario. Pero, y sí, necesitamos ingenieros que entiendan la matemática detrás de las redes neuronales, pero también requerimos urgentemente, por ejemplo, en mi caso, abogados que comprendan los impactos de la responsabilidad extracontractual y el cumplimiento normativo de, de todas estas normas que envuelven el tema del uso de la inteligencia artificial. Y en este caso, la ISO 23894 funciona precisamente como ese traductor universal, si bien se entienda, porque este unifica el lenguaje de la alta dirección, el equipo legal y el equipo de tecnología de la información. La segunda conclusión radica en la operativización del principio de responsabilidad productiva o el llamado accountability. ¿Por qué? Porque las organizaciones suelen cometer el error de creer que al contratar un software de inteligencia artificial como servicio proveído por un tercero, el riesgo operativo se traslada automáticamente al proveedor. Y no es así. La ISO 23894 desmitifica esto por completo al determinar que quien despliega e implementa la inteligencia artificial en su cadena de valor es el responsable final del riesgo y del impacto generado por el sistema. Por lo tanto, la debida diligencia en la contratación tecnológica es una obligación legal que no se puede dejar de trasladar, ¿ya? Y es una obligación que va más allá y puede alcanzar inclusive a la alta gerencia. Y la tercera conclusión es que la gestión de riesgos tradicionales suele ser estática, mientras que la gestión de riesgos en la inteligencia artificial debe ser un objetivo móvil y perpetuo, debido a la velocidad exponencial con la que se actualizan los modelos de lenguaje. Una certificación estática o anual pierde vigencia rápidamente. Se requiere de un monitoreo continuo. ¿Por qué? Para poder evitar que la tecnología corra a una velocidad que no podemos alcanzar mientras la seguridad institucional se queda estática. Esta debe ir moviéndose con la inteligencia. Un caso práctico que gracias a esta investigación he podido apoyar, si bien desde mi rol como abogada he apoyado el área de TI en este caso, que fue la aplicación un poco de estas conclusiones de estas ISOs de cómo implementar una inteligencia artificial en una firma de abogados, en donde no simplemente tengo mis datos como firma, como abogado, tengo los datos del cliente, que es uno de los activos más valiosos que tenemos. Como firma de abogados y que manejamos esta información, tenemos que llevar una alta confidencialidad a nuestros clientes, incluyendo las estrategias que usamos en los litigios, los datos financieros de las corporaciones o de los fideicomisos a los cuales representemos y los datos personales sensibles de los clientes. Y la adopción de la inteligencia artificial no puede tomarse a la ligera. Recientemente, en la firma en la cual yo trabajo, se identificó la necesidad de operativizar los tiempos de investigación jurídica, de análisis jurisprudenciales o de la revisión de contratos de gran volumen. ¿Ya? Entonces se analizó qué tipo de inteligencia nos puede ayudar y tras un riguroso análisis de mercado se optó por la adquisición de una inteligencia artificial llamada Vincent AI, una de las herramientas de inteligencia artificial jurídica más potentes del mundo desarrollada por la plataforma global Vilex, ya que es operada por la empresa Clio. Sin embargo, en estricto cumplimiento con el marco de la gobernanza que establece la ISO 23894-2023, la firma determinó que no se iba a dar luz verde al despliegue de esta herramienta sin antes realizar una especie de auditoría técnica y jurídica preventiva, en conjunto con el área de tecnologías de la información. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no podíamos caer en la obediencia automatizada ni en la confianza ciega hacia las soluciones empaquetadas que te brindan los proveedores.
Teníamos que someter la herramienta a las métricas del estándar internacional para verificar si su arquitectura técnica respeta los derechos de nuestros clientes, de nuestros proveedores y de todos con quienes trabajamos, y los estándares de confidencialidad que tiene la firma. El primer eje de la especie de auditoría que se realizó se concentró en la privacidad y la seguridad de los datos, un elemento que es central en la ISO 23894, que se vincula directamente con la gestión de los riesgos operativos y del cumplimiento legal. La gran pregunta que el equipo legal y el equipo de tecnología de la información planteamos fue muy clara. Queríamos saber con exactitud dónde se almacenaba la información que le proporcionábamos a la inteligencia artificial cuando subíamos un contrato confidencial o una estrategia para un caso, para que la inteligencia artificial nos ayude con con el análisis. Entonces, si analizamos las directrices de la norma, esta hizo respecto al tratamiento de los datos en el ciclo de la vida del sistema, se exige de forma categórica que la organización identifique los flujos de la información y que controle los riesgos de fuga o de exposición de estos datos sensibles que se van a transmitir a esta aplicación. Entonces, el área de TI, al auditar este tema técnico a esta plataforma, verificaron que la herramienta estaba diseñada bajo una arquitectura de procesamiento en la nube, que implementa estrictos protocolos de cifrado de extremo a extremo, tanto para los datos en tránsito como para los datos que están en reposo. ¿Ya? Pero el hallazgo más importante que validó que esta inteligencia artificial cumplía con la parte de normativa y que no almacenaba de forma permanente la información que nosotros le suministrábamos en las instrucciones o en los documentos de trabajo que adjuntamos, eh, una vez que la consulta legal, el análisis del contrato, la revisión de la jurisprudencia finalizaba y la sesión del usuario se cerraba, la información es eliminada por completo. ¿Sí? Eh, entonces, esto que hacía que esa información se elimine por completo de los servidores de procesamiento temporal, ¿ya? Y este comportamiento técnico mitiga de raíz el riesgo de incidentes de fugas de datos, por ataques al sistema o ataques de interferencia, donde un tercero malicioso intenta extraer registros confidenciales de historia del sistema. ¿Ya? De este modo, la firma de trabajo pudo comprobar documentalmente que la infraestructura de este software se alineaba con las medidas técnicas y organizativas que exige, en el caso del ECOR, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, y utilizando las directrices que nos da la ISO 23894 como una métrica de validación. ¿Ya? Em, respecto al factor del machine learning o la no retención, que es el segundo eje de esta especie de auditoría que se realizó y quizás que fue el más relevante desde la perspectiva de los expertos en propiedad intelectual y el secreto profesional, fue evaluar el componente de machine learning o aprendizaje automático que tiene la plataforma. ¿Ya? En el mercado general, como bien conocemos, la inteligencia artificial generativa, la gran mayoría de estos modelos comerciales utilizan las interacciones, los documentos que cargamos, los textos y en conclusión todos los datos introducidos por los usuarios para reentrenar de forma continua las redes de esta inteligencia artificial. Y esto representa un riesgo jurídico importante porque en un entorno corporativo, legal, que si bien un consultor introduce, por ejemplo, una cláusula de una fusión empresarial confidencial en una inteligencia artificial convencional o de uso masivo, como lo son el ChatGPT, Gemini o Claude, el modelo podría memorizar este patrón y eventualmente filtrar indirectamente esa información confidencial ante la pregunta astuta de un tercero en otra parte del mundo, que ya son casos que se han visto, que personas que saben usar prompts o saben investigar dentro de la inteligencia artificial logran obtener información que las personas que no han seguido, que trabajan en empresas y no han seguido estas normas de seguridad, de la protección de la información, dejan expuestos a quien quiera encontrarla. ¿Ya? Y al revisar detalladamente las especificaciones técnicas y los términos contractuales de esta inteligencia artificial que adoptó la empresa, el área de tecnologías de la información y nuestro equipo legal confirmamos una característica técnica que nos pareció fundamental, y es que esta inteligencia artificial no aprende con la información que nosotros le suministramos, ¿ya? El sistema utiliza modelos de lenguaje avanzados que han sido preentrenados, ¿ya? Y enriquecidos exclusivamente con la base de datos jurídica global
y pública que tiene Vilex, ¿ya? Que incluye leyes, reglamentos y jurisprudencia histórica, que por ejemplo se nutren de los repositorios de que existen en el Ecuador, por ejemplo, el registro oficial, donde se publican todas las normas. Entonces, toda esa información él la absorbe, ¿ya? Y existe una barrera lógica e infranqueable que impide que los datos internos de nuestra firma entren en ese bucle de retroalimentación del aprendizaje automático. ¿Cómo? Al asegurar que el modelo no retiene ni se retroalimenta de nuestras consultas previas, se cumple con esta directriz y la ISO 23894, que es relativa a mantener la trazabilidad, la calidad y la predictibilidad del sistema, eliminando el riesgo latente de que el modelo desarrolle comportamientos sesgados o no deseados a lo largo del tiempo debido a la contaminación de los datos. Entonces vamos a ver cómo se hace la alineación de las tres líneas de defensa y controles de verificación humana. Entonces, para garantizar que la adopción de esta inteligencia artificial no se quedará únicamente un buen acuerdo contractual con el proveedor de esta inteligencia artificial, la firma implementó operativamente el modelo de estas tres líneas de defensa, cuya adopción fue una de las propuestas clave mi segunda fase de la investigación. ¿Ya? Y bajo esta estructura leída de corrido, la primera línea de defensa está compuesta por los propios abogados que utilizan la herramienta en su día a día. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se ha establecido una política institucional, ¿ya? En el cual tiene que haber el principio de supervisión humana obligatoria que exige la norma, ¿ya? Porque aunque la inteligencia artificial que adoptamos reduce drásticamente el riesgo de las alucinaciones, porque está anclada a una fuente legal verificada, como se los expliqué, y no inventarse normativas, ningún profesional tiene permitido copiar y pegar el resultado algorítmico de forma automatizada. El profesional siempre tiene que actuar como un validador final, ejerciendo su criterio experto para corregir la sugerencia de la máquina, así protegiendo la calidad del servicio. ¿Sí? En la segunda línea tenemos esta línea de defensa representada por el área legal y de cumplimiento, que se encarga de supervisar permanentemente que el uso de este software no viole las políticas éticas internas ni las normativas locales de privacidad, manteniendo siempre actualizados los inventarios de riesgos tecnológicos. Y finalmente, la tercera línea de defensa recae en el Departamento de Tecnologías de la Información, ¿ya? Quienes realizan revisiones periódicas sobre las credenciales de acceso a la plataforma para asegurar que la integración en la nube no genere vulnerabilidades en la infraestructura general de la empresa. ¿Ya? Y con todo este despliegue articulado, porque debes trabajar de forma articulada, se puede llegar a mostrar un cuidado de manera práctica que sea medible y que sea auditable. Cada una de estas directrices que son fundamentales y que establece la Organización Internacional de Normalización. ¿Sí? Y si bien es un poco utópico creer que hay un 0% de fuga de información, que si bien es lo que te vende el proveedor, el viaje de investigación a través de las tres fases de esta norma ISO IS 23894-2023 nos deja una lección que es transversal a las corporaciones o a las empresas, sin importar el objeto de su función. ¿Ya? En el caso mío, yo trabajo en una empresa de abogados y creeríamos que al ser una de las profesiones más antiguas del mundo, va totalmente fuera de la mano, no va de la mano con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial, y no hay nada menos cierto que eso, porque si bien tenemos una profesión que se desarrolló a gran magnitud en Roma, lo cual data que es muy antigua, no podemos quedarnos atrás. Ya, porque si desconocemos el uso de estas herramientas, vamos a llegar a un punto que vamos a quedar obsoletos. Y si bien la inteligencia artificial no nos va a reemplazar, como muchos abogados creen que la inteligencia artificial va a reemplazarnos, es una herramienta potencial que tenemos que aprender a usarla, a identificarla y a conocer los riesgos y prevenciones que hay que usar frente a esta. ¿Ya? Entonces, en el viaje de esta investigación de esta norma ISO IS 23894-2023, en lo personal me deja una lección importante en la parte profesional. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya no es una tecnología del mañana o del futuro lejano como veíamos antes en las películas, ¿ya? Es el motor de este presente, ¿ya? Pero sin embargo, la verdadera innovación no radica en adquirir la herramienta más costosa o el algoritmo más rápido del mercado.
No, que en nuestro caso tuvimos el análisis de la herramienta que adquirimos, que es mucho más económica, frente a otra herramienta que es usada por estudios jurídicos importantes en Estados Unidos y es mucho más costosa que la que adquirimos, pero es más beneficiosa para nosotros. Entonces, no es simplemente en adquirir la herramienta que más me cuesta o el algoritmo más rápido del mercado. No, tengo que implementar mecanismos de gobernanza que sean transparentes y que me ayuden a la mitigación de los riesgos inherentes por la trazabilidad que hay. Entonces, el análisis riguroso y la debida diligencia técnica que hay que ejecutar de forma continua, conjunta en las empresas con el área de tecnología de la información, previa a la adopción de las inteligencias artificiales, demuestra que sí es posible abrazar la transformación digital sin desproteger los datos y la confianza de las personas. ¿Por qué? Porque al comprobar, hacer estas comprobaciones de estas normas internacionales que te dan pautas sobre qué es seguro y qué no, tú puedes comprobar y certificar internamente en la empresa que tú tengas que la plataforma cuida tu información, que no la almacena de manera indebida y que no utiliza el machine learning con nuestros datos confidenciales. ¿Ya? Es que se ha logrado traducir las directrices de un manual internacional estandarizado y eso es una ventaja competitiva real, porque al cumplir con estas, en el caso de que ya se decida cumplir con todo la norma para lograr la certificación internacional, eso te abre un abanico de oportunidades para poder trabajar con clientes de talla internacional, perdón, que que no van a entrar a tu sistema a ver cómo tienes las cosas automatizadas, si tienes trazabilidades, no. Simplemente te piden las certificaciones y al tú ya tenerlas le está diciendo, hey, yo cumplo con todo. Que tú trabajes conmigo es seguro, tu información está protegida. No, que si bien yo uso inteligencia artificial porque soy una empresa que está a la vanguardia, que está con la tecnología, pero cuido tu información. ¿Por qué? Porque no la almaceno de manera indebida, no la inteligencia artificial que uso no usa el machine learning con los datos confidenciales, eh, cumplo con los manuales internacionales ya estandarizados eh, y tengo una seguridad jurídica tangible para el mercado. Entonces, cierro yo esta investigación ratificando la analogía con la que iniciamos este camino, que si bien la gestión de riesgos algorítmicos bajo la ISO 23894 jamás será el freno que detenga el vehículo de la innovación. No, es un cinturón de seguridad, ¿ya? Y el sistema de navegación inteligente que nos garantiza avanzar a la máxima velocidad posible, pero con la certeza absoluta de que vamos a llegar a ese destino, pero de forma segura, ética y transparente. Porque si bien la inteligencia artificial nunca va a reemplazar el criterio profesional, sí requiere una supervisión activa y constante para evitar los sesgos de la obediencia automatizada frente a una pantalla. Y hay un término que a mí se me queda siempre cuando hablo del tema del human in the loop. El humano tiene que estar bajo la lupa. Siempre es el filtro final. Y, y por ejemplo, en mi empresa, que cuando empezamos ya a implementar esto, vimos el control de fugas de la información, la prevención de los riesgos del machine learning y la supervisión humana que es lo más importante. Tener una seguridad jurídica en la era algorítmica parece un poco complicado por lo distante que suena el mundo legal de la tecnología. Pero hay que innovar, estar a la vanguardia, porque la verdadera innovación no radica en adquirir la herramienta más costosa, sino en implementar los marcos de gobernanza jurídica y resiliencia necesarios para poder proteger los datos nuestros y la confianza de las personas o de nuestros clientes. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, abogada, por la presentación y muy interesante cómo nos recuerda la importancia de tener la gobernanza en las aplicaciones de este tipo, principalmente. Nosotros como área de sistemas, pues bueno, regularmente estamos más acostumbrados a poder administrar cualquier tipo de aplicación en este sentido. Sin embargo, la inteligencia artificial pues representa un reto importante, precisamente porque provee información y genera información a partir de preguntas que cualquier usuario puede realizar. Entonces, la fuga de información en ese sentido es importante porque ya no tienes que
como atacante ya no tienes que buscar la información, sino simplemente le preguntas a una inteligencia artificial que te provea esa información. Entonces, ese es precisamente el riesgo. Y muy importante la evaluación que hacen para poder adquirir ese tipo de herramientas y también la manera en la que pues colaboran, se hace mancuerna entre las áreas de tecnología y las áreas de jurídicas, así como también algunas otras, como podrían ser las de criminología o algunas otras más de la organización. Pues bueno, muy interesante. Muchas gracias por la exposición. Espero también le haya sido de mucha utilidad todo el conocimiento que aquí ha generado a partir de su investigación. Y bueno, pues con esto cerramos su última exposición. No sé si guste agregar algo más, abogada, antes de concluir. No, agradecer a Círculo Estratega por la oportunidad de estos temas de investigación, que viendo la relevancia de la implementación de esto en el mundo corporativo, me ha permitido implementar esto en la organización donde trabajo y seguir mejorando cada día en estos temas que no van a desaparecer, sino que cada día van a tener más fuerza. Correcto. Pues muy bien, pues muchas gracias. Con esto cerramos la tercera exposición y muy amable por participar. Hasta luego. Gracias, hasta luego.